la noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora a la abogada Ana Cristina Vera. Ella es representante de Surcuna. Abogada Vera, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Muchas gracias por el espacio. A usted, gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Abogada, un tema pues tan polémico que incluso los miembros de cada bancada de la Asamblea Nacional no logran pues ponerse de acuerdo y siguen habiendo criterios divididos. Eso pues ha quedado nuevamente en evidencia luego de la votación dentro de la Comisión de Justicia, como lo acabamos de mencionar. Hubo cambios en el proyecto de ley y uno de ellos es justamente acerca del plazo, que ha sido pues uno de los puntos más discutidos. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Bueno, María del Carmen, en primer lugar, nosotras hemos venido diciendo permanentemente que poner un plazo, una causal en sí excepcional es inadecuado, porque no es jurídicamente la forma, si quieres, de normar una causalidad excepcional. El plazo de 16 semanas es un plazo altamente restrictivo desde nuestra perspectiva, justamente porque va a dejar fuera a las mujeres, a las niñas, a las personas gestantes más vulnerables, que son las que llegan, si quieres, en estas semanas avanzadas, ¿no? Y el plazo excepcional, igual de 18 semanas para niñas, para adolescentes, para mujeres de pueblos y nacionalidades indígenas y de la ruralidad, es también sumamente restrictivo. Y esto lo decimos, si quieres, basándonos un poco en las cifras de los acompañamientos que nosotras hemos hecho. ¿Qué cifras manejan? ¿Qué cifras manejan ustedes? Podríamos revisar un poco de eso, ¿no? Claro, María del Carmen, a la fundación que yo represento, nosotras hemos acompañado varios procesos de acceso a aborto legal, sobre todo de niñas, de adolescentes, de mujeres, de personas gestantes en condiciones de extrema vulnerabilidad. Y de acuerdo a nuestras estadísticas, por ejemplo, con el plazo de 18 semanas, más del 78% de las niñas en situación de vulnerabilidad quedarían fuera. Igualmente con las mujeres indígenas de pueblos y nacionalidades, basándonos en estas cifras de acompañamiento, ¿no? Igual con un plazo de 16 semanas es parecido el porcentaje de mujeres que quedaría fuera, aproximadamente el 80%. Y es importante señalar que esta es la población en mayor vulnerabilidad, porque es la población a la que nosotras atendemos, la que no puede ir por sí misma a demandar, si quieres, la prestación del servicio. Lo grave es que esta población será o sometida a una maternidad forzada o condenada a la clandestinidad. Se ha hablado de que el aborto, si quieres, mientras más avanzado es el embarazo, puede tener mayores riesgos. Así es. Y esos riesgos se incrementan en la clandestinidad, porque una cosa es hacerse un aborto, digamos, a las 20 semanas en el sistema de salud, con la supervisión médica, y otra cosa es hacerlo en la clandestinidad. Entonces, estos plazos van a condenar a la muerte y a la enfermedad a las mujeres, las niñas y las personas gestantes más vulnerables del país. Abogada, usted nos daba hace un momento unas cifras, unos porcentajes de mujeres, de niñas, de adolescentes y de mujeres adultas que podrían quedar fuera de esto, de poder pues atenderse, tener un aborto seguro, pero esos porcentajes, digamos, podríamos analizar a las cuántas semanas, podríamos dividirlo un poco para ver hasta cuántas semanas llegan pues a realizarse este procedimiento. Claro, un poco como yo te decía, depende de la situación concreta de las mujeres y niñas. Por ejemplo, las niñas que generalmente son víctimas de incesto, es decir, de relaciones sexuales forzadas, permanentes, sistemáticas, cotidianas dentro del núcleo familiar, tienden a llegar, si quieres, con un embarazo, solicitar servicios de salud, a ser revisadas entre las 18 y 20 semanas. Entonces es por esta razón que la mayoría de ellas van a quedar fuera, porque una niña, digamos, de 10 años no se da cuenta de los cambios corporales que experimenta, no sabe a qué se deben, y porque en la mayoría de casos que hemos acompañado, estas niñas menores de 14 años especialmente, se embarazan sin siquiera haber menstruado por primera vez. Entonces no saben cómo funciona su cuerpo, no saben qué puede estar pasando, y el embarazo lo detecta una tercera persona, el sistema educativo, el mismo sistema de salud, cuando las madres las llevan por otro tipo de síntomas que ellas tienen porque no saben qué les está pasando, y eso hace que ellas lleguen tan tarde, ¿no? Esto además en un país donde la educación sexual es limitada, donde no existe tampoco educación para prevenir la violencia contra las mujeres, y donde existe una naturalización de la violencia dentro de la familia y un encubrimiento constante.
¿no? Entonces, lo que nos preocupa es justo que estas niñas van a quedar fuera. Y lo que te decía, lo más grave, por ejemplo, es que las niñas que hemos atendido nosotras, muchas de ellas son niñas indígenas, por ejemplo, y llegan a estas edades gestacionales avanzadas. La semana pasada, por ejemplo, yo acompañé a una niña indígena de 15 años de edad que tenía 21 semanas de embarazo. Y que llegó a esta edad porque ella no pudo darse cuenta antes de lo que estaba sucediendo, a pesar de que había sido violada, ¿no? No sabía qué pasaba en su cuerpo, no sabía qué es lo que podía hacer, no sabía cómo manejar este proceso. Y son estas niñas súper vulnerables las que van a quedar fuera. Hemos acompañado a niñas shuar, a niñas quichua, sobre todo, si quieres, en provincias amazónicas, que llegan en estas edades gestacionales avanzadas, ¿no? ¿Cuál debería ser entonces, según su criterio, el plazo que debió considerarse en este proyecto de ley? La causal violación, al ser una causal extrema, si quieres, y además excepcional, no debería tener plazos. Esto es lo que pasa en la mayor cantidad de países de la región, pero además del mundo. Por ejemplo, Colombia no tiene plazos para la causal violación, Argentina no tiene plazos para la causal violación, México no tiene plazos para la causal violación, Brasil no tiene plazos para la causal violación, porque ya es en sí, si quieres, un supuesto extremo. Lo que nos dicen, por ejemplo, datos de otros países como Colombia, es que si quieres, ya en el universo de casos, la mayor cantidad de mujeres, del 85%, van a acceder antes de las 12 semanas. Y va a haber un 15% que quede para después. De este 15%, el 13% va a acceder hasta la semana 24, ¿sí? Y el 2% son las mujeres y las niñas en situaciones de extrema vulnerabilidad, aquellas que han sido afectadas por conflicto armado, las niñas víctimas de incesto, que han estado, si quieres, protegidos los agresores por el núcleo familiar, las mujeres víctimas de trata, las mujeres de movilidad humana. Y eso es lo grave, que estas mujeres van a quedar fuera. Y lo que yo te decía, en el momento en que se considera que un aborto puede ser más riesgoso, lo que estamos haciendo es negarles el acceso a servicios de salud. Con eso no vamos a garantizar que no aborten. Lo que estamos haciendo es condenarlas a la clandestinidad. Y esto nos lo demuestra la evidencia, porque la penalización del aborto no ha evitado un solo aborto en este país. Lo que ha hecho es condenar a las mujeres, a las niñas, a las personas gestantes a procedimientos inseguros que traen complicaciones en su salud y en su vida. Ahora, abogada, haciendo una consideración fría sobre el tema, siendo un tema tan polémico, ¿no consideran pues ustedes que esta es la única forma en la cual este proyecto de ley podría ser aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional? Esto incluso pues ha sido considerado por el presidente de la comisión, por Alejandro Jaramillo, quien también ha dicho: yo no estoy de acuerdo con los plazos, pero esta es la única forma en la que de alguna manera podemos tratar de que se logre esa aprobación del proyecto de ley. María del Carmen, yo lo que considero es que la Asamblea debería estar, si quieres, a la altura de estos retos históricos que le corresponden, y que no pueden negociarse los derechos y las vidas de las mujeres y niñas, si quieres, políticamente a criterios de personas que ni siquiera parten de analizar una realidad. Y eso me parece que es lo grave, ¿no? Que efectivamente nuestras vidas, nuestros cuerpos, siguen estando en la negociación de los políticos, ¿no? Y lo que hemos visto, sobre todo en este tema de plazos, es cómo, si quieres, se han ido bajando sin ningún criterio técnico. La Corte dijo: tienen que basarse en criterios internacionales de derechos humanos, tienen que basarse en criterios de salud, y no hay ningún criterio que justifique el plazo colocado, más allá, si quieres, de este criterio político de mirar qué es lo que quieren los asambleístas. Entonces es una irresponsabilidad que los y las asambleístas no legislen, si quieres, de forma científica, tomando en cuenta lo técnico, sino más bien desde sus creencias y sus posturas personales, de impongan a las mujeres y niñas una ley que no será justa y reparadora. Con estos plazos, esta ley no será justa y reparadora. Tal vez ese criterio debió haberse dado por la posibilidad del feto de vivir fuera del útero de la madre. Esto es denominado el criterio de viabilidad del feto. Se lo ha hecho en Estados Unidos, por ejemplo. Eso es a los 6 meses, es decir, 24 semanas. Por supuesto, ese sería un criterio, si quieres, mucho más claro, sería un criterio mejor. Sin embargo, ni siquiera ese tipo de criterios han considerado. Ahora, como yo te decía, en nuestro punto de vista y de muchas científicas también, la viabilidad es un concepto, si quieres, muy móvil, que depende un montón
del contexto social también. En países como los nuestros, la viabilidad está alrededor de las 32 semanas. Hay una investigación muy interesante que está en BBC de Londres que demuestra este tipo de cosas, ¿viste? Porque no solamente depende del nivel de tecnología, depende de las condiciones, por ejemplo, nutricionales de las mujeres, depende de cuán sano se ha llevado el embarazo, ¿no? Pero yo creo que no es el único parámetro que hay que considerar también qué pasa con las niñas y las mujeres que son forzadas a una maternidad. O sea, ¿qué hacemos frente a la situación de una niña de 10 años que es obligada, si quieres, a parir y a cuidar un bebé que no desea? ¿Qué pasa con esa niña de 10 años y qué pasa con este bebé? Que además no va a tener los cuidados necesarios para su desarrollo, que es lo que yo te digo, yo miro todos los días porque trabajo en las casas de acogida para niñas forzadas a la maternidad. Este es un drama humano que se está invisibilizando. La discusión se queda, ¿me entiendes?, hasta el nacimiento. ¿Y qué pasa después con estos niños y estas niñas? ¿Me entiendes? Cuando, por ejemplo, la adopción no es una opción. Yo te cuento, yo he tenido procesos legales por adopción en casos de niñas víctimas de incesto de 10, 11 años que han demorado 5 años. Entonces, realmente pero ya estamos condenando a estas niñas desde la maternidad forzada y a estos bebés, si quieres, a no tener un cuidado adecuado y una vida digna. Abogada, pero según se ha dicho, ya se ha trabajado en eso, justamente para que no demoren 4 o 5 años los temas de adopción, sino que supuestamente ahora el límite es 9 meses, según se ha asegurado. Eso es lo que dicen, pero lo que yo te digo es, efectivamente, los jueces no están capacitados. Cuando uno va a pedir una declaratoria de adoptabilidad, el juez dice trabaje vínculo y apego 6, 7 veces. Imagínate en el último proceso de adopción que yo llevé, que es de una niña de 11 años violada por su padre, lo que tuvimos que hacer cuando a los 4 años de haber pedido adopción cada 6 meses para que el juez declare la adoptabilidad, lo que tuvimos que hacer cuando la niña intentó matar al bebé, viste, por todo el contexto terrible que vivían, fue pedir, lograr la separación temporal y luego pedir que la casa de acogida donde estaba el niño demande a la niña por negligencia para lograr la adoptabilidad, porque el juez no quiso darlo durante más de 6 veces. Y esa es la realidad de los jueces de nuestro país. Una cosa es que ellos construyan protocolos, si quieres, que pretendan mejorar estas condiciones, y otra cosa es que efectivamente se mejoren. Y la realidad es que no se han mejorado. Las niñas y las mujeres siguen esperando un montón de tiempo, pero además, incluso si fueran los 9 meses, María del Carmen, imagínate lo que es forzar a una niña a cuidar durante 9 meses a una persona que no desea, y forzar también a este niño a estar en estas condiciones de cuidado durante un montón de tiempo, que además es un tiempo fundamental para el desarrollo de un montón de capacidades. Por ejemplo, tenemos programas como este de hasta los 3 años, hasta los 5 años, que hablan de la necesidad de apego, de la necesidad de promover mejores condiciones, pero eso no le estamos garantizando a todos los niños de este país, no les estamos garantizando a los hijos de las niñas forzadas a la maternidad, ni a las niñas que son forzadas a la maternidad y obligadas, si quieres, en este proceso, maternizadas, culpabilizadas durante un montón de tiempo, 9 meses. Si fuera así. Hay un punto importante que es el tema de que las niñas y adolescentes van a poder tener ellas la decisión final, digamos, de poder, en caso de una violación, poder acceder a este aborto que podría darse. Ese es un tema importante, pero es un tema que ya lo determinó la Corte, María del Carmen. La Corte dijo que en un país donde la violencia sexual es perpetuada principalmente, si quieres, dentro del núcleo familiar y contra las niñas, no se puede, si quieres, dar la decisión a quienes pueden ser los violentadores. Así es. Y que son las niñas y las adolescentes quienes tienen, si quieres, que tomar la decisión con todos los apoyos técnicos necesarios, con información adecuada a su edad. Y eso es justamente lo que tiene que pasar, porque el contexto realmente nos demuestra que es necesario trabajar, si quieres, en cambiar los patrones socioculturales para que la familia sea un lugar seguro, porque para muchas niñas y mujeres no lo es. Bueno, y aquí, lastimosamente, abogada, la realidad es que no es solamente pues contar con una ley de esta índole pues para las víctimas de violación, sino que también debe haber un plan complementario bien estructurado por parte del gobierno de educación para que las mujeres, desde que son niñas, pues puedan conocer su cuerpo. Usted lo decía hace un momento, no están conscientes de lo que está sucediendo, no saben de estos cambios
cambios que pueden estar sufriendo en estos momentos cuando ya están en un embarazo. Por eso es importante que haya este plan bien estructurado en el cual se eduque a las mujeres, a las niñas sobre su cuerpo, su sexualidad, y esto pues obviamente las pondría más alerta y tendrían una mejor conciencia de lo que está ocurriendo. Totalmente, María del Carmen. Es importante la educación sexual, pero además la educación para prevenir la violencia en niños y niñas, porque los niños también tienen que ser formados para no ser violentadores. Este tipo de comportamientos no deben admitirse socialmente, ¿no? Justamente para modificarlos y para también ellos conocer su cuerpo y también evitar la violencia tanto contra niñas como contra niños, que también existe, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Entonces, ahora, ¿qué esperamos? La Asamblea y muchos asambleístas, por ejemplo, que se han pronunciado contra esta ley, han dicho que lo que hay que hacer es educación. Esperamos que haya una ley de educación sexual científica, adecuada y de educación para la prevención de la violencia, ¿no? Porque a veces lo que yo siento es que ellos generan muchos discursos vacíos, justamente apelando a estos sentidos que como sociedad tenemos. La educación es necesaria, ¿no? Y en el momento concreto de hacer la política o de hacer la ley que permita que esta educación se dé, que permita que esto camine, también se opone. Y eso es lo lamentable en nuestro país, porque estamos encerrados, si quieres, en esta imposibilidad de avanzar en la garantía de los derechos, porque esta misma gente se vuelve a oponer cuando se quiere dar educación, cuando se quiere cambiar las currículas educativas. Sin lugar a dudas, hay mucho trabajo por hacer, iniciando por la acción preventiva, por el tema educativo, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Ahora pues no queda más que esperar a lo que va a ocurrir en esta votación, en el Pleno de la Asamblea Nacional, para que luego pues si es aprobada se envíe al Ejecutivo para que también además haga sus observaciones. Finalizamos con esto. Le quiero agradecer nuevamente a la abogada Ana Cristina Vera. Ella es representante de Surcuna. Nuevamente gracias por estar junto a nosotros en este espacio. Muchas gracias, María del Carmen, también por el espacio y por la conversación. Una muy buena noche. Buenas noches.